Aunque usted no lo crea, ante la falta de recursos estatales y por la deplorable situación económica por la que atraviesan, el único centro refugio que está en la capital está a punto de cerrar. La periodista Fanny Velázquez con esa voz de alarma. Una cosa helada. Y decía en peligro de cerrar operaciones se encuentra la Casa Refugio Calidad de Vida, que brinda atención a mujeres víctimas de la violencia en la capital. Ante la emergencia que tenemos, porque ellos han decidido cerrar por la falta de apoyo y por lo que se quiera, ante esta emergencia yo he convocado hace unos días atrás a la representación de las municipalidades, al Ministerio de Gobernación, nosotros y Calidad de Vida, para ver cómo podemos solventar de inmediato el problema. El problema es por la falta de seguridad, pero además no tienen fondos para hacer toda una planificación sostenible, porque no solo es el hecho de darle ayuda a una mujer que llega, si solo llegaran las mujeres no hay problema, el problema es que llegan con sus 3 y 4 hijos, que esa es la tendencia a tener esa cantidad de niños. En una reunión de emergencia se acordó hacer un plan de reactivación del refugio que contempla la sostenibilidad del mismo y la búsqueda de recursos adicionales que le permitan operar adecuadamente. Es de suma importancia porque está en juego la vida de nuestras mujeres. Ahora, pero ¿el Congreso no sería más factible que se pudiera conseguir estos fondos, dado que ellos cuentan con un financiamiento especial para subsidios? Bueno, estas son las cosas que uno se queda preguntando. Las instituciones del Estado tenemos responsabilidades con la sociedad en general. Y es ahí cuando esos fondos, con el caso de ese fondo social que tiene, y en eso voy a aprovechar un llamado para el señor presidente del Congreso, el señor Michelet, y para su junta directiva y para cualquiera de las instituciones, que por favor puedan ayudarnos al Instituto de la Mujer a socorrer y que quede en el presupuesto para el próximo año, que lo vamos a dejar, el apoyo para la creación, en primer lugar para la sostenibilidad de esta casa refugio, que la haremos a echar a andar como sea. La Comisión de la Familia del Congreso Nacional ya está al tanto de la situación del refugio, por lo que se espera que a través de la Unidad de Proyección Social se les brinde una respuesta oportuna. Nosotros, como parte de la Comisión Ordinaria de la Mujer del Congreso Nacional, nuestro deber en este caso es gestionar. Sí hay fondos de proyección social que hay en el Congreso, y nosotros, como parte de la Comisión Ordinaria de la Mujer, podemos perfectamente gestionar estos fondos para tratar de ver de qué manera logramos salvar este refugio, que hay que decir, no solo el de la mujer que llega maltratada, sino que llega con sus hijos o con sus hijas, para que se les dé albergue y puedan ser protegidas ellas en este caso. El Instituto de la Mujer ya gestiona recursos con la organización andaluza para construir un nuevo centro en un predio que donará la Municipalidad de Tegucigalpa, y así dar respuesta oportuna a decenas de mujeres y víctimas de la violencia que necesitan un refugio. Fanny Velázquez, Noticiero TVC, primeros con la noticia. Has escrito feminicidio, así por ser más clara. A ver, si me preguntas cuál es mi definición que quedó en el Código Penal Federal en México, es una. ¿Y cuál es la que elaboré? La que elaboré, es que son varias, querida. Esto ha sido un proceso, lo comentamos cuando viniste a México. Yo elaboré la primera definición de feminicidio basándome en la de Diana Russell y Jill Radford, que está en su texto Feminicidio, la política del homicidio de las mujeres. Allí ellas definen al feminicidio como el conjunto de hechos violentos que atentan contra los derechos humanos de las mujeres y concluyen en el homicidio de algunas de esas mujeres. Algunas de esas mujeres. Lo que implica que hay sobrevivientes del feminicidio. Primera cosa, no son todos los homicidios de niñas y mujeres, porque hay sobrevivientes. Segunda, yo le propuse, lo dije hace un rato, a Diana, que por lo menos para México y otros países que yo conocía, era importantísimo considerar la impunidad enorme y la complicidad del Estado en la violencia que conduce a la muerte violenta de mujeres.
y ellas estuvieron de acuerdo. Y entonces yo le añadí a su definición y además cuando prevalece la impunidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es su concepto de femicidio? No lo tengo. Femicidio era la traducción de femicide, como está escrito en inglés en los textos que yo conocí de Diana Russell y Jill Radford. Pero a mí me parecía que traducirlo como femicidio nos llevaría en español a que se usara como la feminización del concepto homicidio, como si fuera el femenino de homicidio. Y la verdad es que el concepto de Diana Russell y Jill Radford contiene una perspectiva de género. No es que feminice el homicidio, es que considera la violencia contra las mujeres producto de la situación y la condición de género imperante en una sociedad determinada. Entonces, le pedí permiso a Diana Russell y a Jill Radford de traducir feminicidio para diferenciarlo como morfológicamente, fonéticamente, y que tuviéramos conceptos distintos, y que cuando decimos feminicidio estamos diciendo desde la perspectiva de género, allá hay violencia de género. Esa es la diferencia. Buenos días, bienvenidos a este Frente a Frente. Yo sugeriría, o sugiero mejor dicho, a todas las mujeres de Honduras, a los estamentos políticos del país, a la sociedad en general, estar pendientes del desarrollo de esta temática, porque cada 24 horas asesinan a una mujer en el país. La violencia contra la mujer se ha incrementado. Solo ayer en La Ceiba fueron 4, incluida la menor de 6 años de edad, en un apartamento del barrio La Isla. La novedad de ayer es que fueron 4 en un solo sitio, pero cada día por violencia intrafamiliar o por otras variables aparecen mujeres muertas. Es cierto, también aparecen varones muertos. Pero miren ustedes cómo en los últimos años, reflexionábamos ayer, se vuelve tan natural las muertes violentas de las mujeres que uno dice, ya no solo los hombres mueren violentamente, sino que igual las mujeres. Los datos que ustedes van a escuchar hoy son escalofriantes, impresionantes. ¿A qué le conducen las investigaciones hechas por usted, Jessica Sánchez, en relación a estas muertes violentas de las mujeres? Hay 3 clases de femicidio, 4 que nosotros proponemos: el femicidio íntimo, que es provocado por la pareja; el femicidio no íntimo, que es por un tercero; el femicidio por conexión, cuando se mata a una mujer porque otra la defiende en la línea de fuego; y nosotros estamos definiendo con el movimiento de mujeres y el movimiento feminista el femicidio por asociación, que es con las llamadas venganzas, ¿verdad? Entonces, cuando hay un pariente varón al que se le quiere cobrar algo, entonces se paga con las mujeres, con la vida de las mujeres. ¿Qué otras investigaciones, fiscal Grisela Maya? Bueno, las otras investigaciones, sí, básicamente usted hablaba y Jessica hablaba sobre que el estigma pasional había estado involucrado en lo que era la violencia contra la mujer y sobre todo las muertes. Tenemos que desde el 2002 a la fecha, la dinámica de muerte hacia las mujeres ha sido diferente. No podemos nosotros ahora atacar que solo se produce el femicidio íntimo, como decía Jessica, o sea, el femicidio que se da dentro de las 4 paredes, dentro del núcleo familiar, dentro del cercano, ¿verdad? Que son los femicidios realmente que nosotros los tenemos encubierto dentro del Código Penal, lo que es el parricidio, ¿verdad? Y son los de más fácil solución, los de más fácil investigación, y son la mayoría de los que están procesados actualmente en los juzgados son los llamados parricidios, ¿no? Kenia Irías del Instituto Nacional de la Mujer. Reflexionaremos sobre este dato, que yo quisiera fuera motivo de reflexión en todo el país en este momento. La tasa más importante o la tasa más alta de femicidios en América Latina. Consulten cuántos son los países de América Latina y se darán cuenta que no son menos de 30. La tasa de femicidios en América Latina más alta se registra en Honduras. Femicidios por conexión y por la otra categoría, siempre ligado a uno de los flagelos que nos está sacudiendo, que nos está comiendo, que nos está carcomiendo, que nos está haciendo colapsar como Estado.
de noviembre, un día tan importante en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, la feminista y resistencia, teníamos que salir a las calles, pese a la amenaza de que nos iban a reprimir, porque no está permitido las manifestaciones sociales en lugares públicos. Sin embargo, salimos las mujeres levantando nuestra voz, gritando nuestra consigna: ni golpe de Estado, ni golpe a las mujeres. En la casa de la justicia de mi país. Espera. Entonces, cuando hicimos en el 97 empezar a discutir sobre la penalización de la violencia contra las mujeres, nos empezamos a juntar a mucha gente. Yo recuerdo que en ese momento, desde Femina, hicimos dos planteamientos que fueron que la ley no podía ser genéricamente neutra, no podía ser como una ley contra la violencia doméstica, que ya teníamos la gran experiencia, no solamente nacional sino internacional, de que los hombres las usan cada vez más en contra de las propias mujeres que maltratan. Entonces, ya en penal es bastante más peligroso que esto suceda, entonces que no podía ser genéricamente neutra. Y el segundo requerimiento es que los delitos debían ser de acción y no de resultado. Guatemala aprobó en 2008 la ley en contra del feminicidio y hubo una discusión muy grande con respecto al término. Es importante también mencionar el papel que jugó el movimiento de mujeres en que esta ley estuviera en la mesa del Congreso y en la mesa de los diputados. Porque el hecho de que se tenga una ley fue realmente una consecuencia de la lucha de nosotras las mujeres. Ya en el 2005, que está en boga todo, que qué vamos a hacer, ¿no? Ya están empezando a aprobar leyes en Costa Rica, en Guatemala el debate va más avanzado y estamos acudiendo a todo el debate regional. ¿Qué va a hacer Honduras con respecto a femicidios y al tipo penal? Se decide que Honduras va a concluir en un proceso propio, ¿no? Que vamos a seguir un proceso que vamos a hacer a un lado las discusiones de la región, a un lado en cuanto a práctica, y que vamos a ver qué pasa en Honduras con el femicidio, qué sería femicidio en Honduras, ¿no? Bueno, en el caso de México, contamos con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. No está tipificado el feminicidio. Temibles abogados seccionan el día y su azul centellada. Perfeccionan el día y su azul centellada. De la institucionalidad jurídica hondureña. No se investigan la mayoría de los asesinatos de mujeres, menos aún si la víctima es sospechosa de estar cercana a las maras o a los grupos de narcomenudeo que campean en los barrios, o a prácticas poco decentes de ganarse la vida, que fíjense que son mutuos casi todas. La sospecha se cierne siempre sobre la asesinada, no sobre sus asesinos, y esta práctica sospechosista es reforzada por los medios de comunicación y por la cultura popular. El gobierno de facto ha habido un aumento de los femicidios como una clara muestra de la violencia contra las mujeres y la impunidad. Los hombres matan por celo, por hastío, por enojo, por placer, por venganza, por castigo, por odio y hasta por principios morales. El común denominador es que los hombres matan porque pueden, porque en nuestras sociedades hay permisividad para matar a las mujeres. El tema, por ejemplo, de volver a reivindicar violencia contra las mujeres y no violencia de género es algo que ya empezamos ciertas organizaciones. Y aquí es donde está el problema operativo, político, pragmático. Necesitamos categorías para entender un fenómeno, sí, pero necesitamos categorías que nos permitan también actuar políticamente frente a determinados problemas. No es la misma forma en la que se previene y se erradica, por ejemplo, los feminicidios de mujeres trans,
cómo se erradica y se previenen los femicidios de mujeres que son trabajadoras sexuales o los femicidios de mujeres que son asesinadas por sus parejas. Y en estos, cuando son asesinadas por sus parejas o exparejas, a mí me parece que una diferencia cualitativa es que se trata de los feminicidios que son más evitables por parte del Estado. Adicional a los artículos 118-A y artículo 321-A al decreto número 144-83 contentivo del Código Penal, los cuales se leerán de la manera siguiente. Artículo 118-A. Incurre en el delito de femicidio él o los hombres que den muerte a una mujer por razones de género, con odio y desprecio por su condición de mujer, y se castigará con una pena de 30 a 40 años de reclusión, cuando concurran una o varias de las circunstancias siguientes. 1. Cuando el sujeto activo del delito mantenga o haya mantenido con la víctima una relación de pareja, ya sea matrimonial, de hecho, unión libre o cualquier otra relación afín en la que medie, haya mediado o no cohabitación, incluyendo aquellas en las que se sostiene o se haya sostenido una relación sentimental. 2. Cuando el delito esté precedido de actos de violencia doméstica o intrafamiliar, exista o no antecedentes de denuncia. 3. Cuando el delito esté precedido de una situación de violencia sexual, acoso, hostigamiento o persecución de cualquier naturaleza. 4. Cuando el delito se comete como ensañamiento o cuando se hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilantes previas o posteriores a la privación de la vida.